Когда дискутировали с моим коллегой из Китайской Народной Республики, вы сказали так, я записал. Российская Федерация и Китай формируют новый миропорядок. Россия и Китай не формируют новый миропорядок. Мы его только оформляем. Новый миропорядок возникает естественным образом. Это все равно, что восход солнца. От этого никуда не деться. Когда дискутировали с... Vladimir Putin decía esta semana en San Petersburgo, el nuevo orden mundial surge como el amanecer. No hay forma de escapar de él. Y más allá de la metáfora utilizada por Putin, y que realmente implica que hay todo un trabajo detrás de ello, de muchas décadas, la realidad es que de no suceder una catástrofe planetaria, parece que será difícil, por no decir imposible, revertir la dinámica que el sur global va adoptando a medida que organizaciones como los BRICS ampliados o la Organización de Cooperación de Shanghái, por solo mencionar algunas, se van consolidando y aumentando su influencia a nivel global. El punto es que pocas horas antes de que comenzara la agresión sionista contra la República Islámica de Irán, había sido lanzado un nuevo enlace ferroviario que conecta Teherán con China, atravesando Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán, Irán convirtiéndose paso a paso, poco a poco, en algo que parece estar destinado, en un lugar al que parece estar destinado a ocupar un gran jugador, un gran polo de acumulación logística y de conexiones, no solo con China como parte del proyecto de la Franja y la Ruta, o la nueva ruta de la seda, como se la conoce, sino también a través de Rusia o con Rusia, en lo que ya hemos mencionado en más de una ocasión como el corredor internacional de transporte norte-sur, clave y que podría significar un giro de 180 grados en la dinámica que hoy conoce el mundo, al menos. Evidentemente, esto también es parte de la explicación de por qué ese ataque preventivo de parte del talmúdico psicopatológico que gobierna el ente sionista hacia la República de Irán. Ni Israel, ni el Occidente colectivo, ni Estados Unidos, al menos sectores de poder de ese país, pretenden dejar abierta la posibilidad de que Irán ocupe ese lugar preponderante de desarrollo del sur global y de un nuevo mundo multipolar creciente, naciente, queremos decirle. Pocos días después del inicio de las agresiones sionistas y de la réplica, lógicamente, iraní, daba comienzo en Rusia el 28 Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Un foro que desde hace años viene siendo una de las plazas empresariales más importantes del mundo entero. Solo para ejemplificar la relevancia que tiene esa región del mundo y este foro en particular, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Rusia, Sergei Katirin, destacó que el BRICS representa hoy un 37% del PBI mundial, esto en términos nominales, y su crecimiento económico roza el 4,5% anual. Esto es el doble de lo que produce o de lo que crece el G7. Calculemos que el comercio global creció a un ritmo aproximado del 3% anual desde la última década para acá.
En ese mismo periodo, el intercambio comercial de los BRICS con el resto del mundo creció a un 2,9%. Lo interesante o lo llamativo es que el comercio intra-BRICS, intracomunitario dentro de los BRICS, se multiplicó exponencialmente, alcanzando un 10,7% anual. Obviamente, China es un gran promotor o un gran motor de ese intercambio comercial, dado que es la principal potencia productiva y económica del mundo, superando incluso a los Estados Unidos. El mundo, que apuesta por la multipolaridad, está demostrando con creces que es una alternativa posible y real a los designios unipolares y su proyecto de sometimiento o muerte. Sin ir más lejos, más allá de todas las bravuconadas discursivas, sean de Netanyahu, de Marco Rutte, de Merz o del propio Trump, y la caterva mediática posterior que lo amplifica, caracterizada por Alfredo Jalife como la primera guerra global de desinformación, lo que está claro es que el occidente colectivo, ese viejo mundo unipolar, no solo está ampliamente fragmentado en la actualidad, sino que además está en franco retroceso y cada vez más agudo. Socialmente, comunicacionalmente, militarmente, tecnológicamente y económicamente. ¿Será por ello el desespero por arrastrar a Donald Trump a una tercera guerra mundial que indefectiblemente sería nuclear? Mientras Trump se define en indefinirse, para ver si entra abiertamente en la guerra para salvarle las papas literalmente al sionismo, rusos y chinos, por ejemplo, propusieron distintos planes para bajar las tensiones, para fomentar una desescalada del conflicto entre Israel e Irán y para retomar la vía diplomática para resolver esta situación. En paralelo, telefonazo mediante, el magnate de Peluquín desestimó la ayuda ofrecida por Vladimir Putin para resolver el conflicto. Evidentemente, no les interesa resolver esta situación peligrosa, a no ser que sean ellos o que sea él quien ponga la banderita triunfadora al final. Ojo, tanto Pakistán como la República Popular Democrática de Corea manifestaron abiertamente que ante una agresión nuclear a Irán saldrán ambos en su defensa, y no hablamos de cualquier país, hablamos de países que tienen armas nucleares. Pero no todo en este momento es propuesta de muerte para este mundo. Esa es la propuesta que parece tener como única salida el occidente colectivo y su proxy, como les gusta llamar. Que habría que ver en realidad a estas alturas ya si no es su jefe, sobre todo dada la influencia abismal que ha adquirido en Occidente el sionismo, sobre todo caracterizada por la censura mediática, por la negativa a mostrar cosas que hablen mal del Estado de Israel y de las políticas del Estado de Israel. Ante tanta propuesta de destrucción, para comparar y para poner en parámetros, China firmó recientemente un tratado de eterna buena vecindad, amistad y cooperación con los países de Asia Central. Hablamos de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. El gobierno de Brasil, por ejemplo, por otro lado, que además preside en este momento o tiene la presidencia pro tempore del bloque de los BRICS, anunció también en estos días que Vietnam se sumaba como un nuevo socio de ese bloque.
pese a todo lo que está sucediendo, Irán celebró una de las mayores ferias médicas de Asia Occidental, Iran Hair 2025 se llama. China, por otro lado, anunció la exención de aranceles para todas las importaciones que lleguen desde África. Esto fue noticia de estas últimas semanas. Entre un montón de otras buenas noticias o de noticias que no hacen al llamado a la muerte y que difícilmente las veamos en los medios occidentales. El problema es que la prensa que consume la gran mayoría de este mundo que conocemos, la hegemonía en lo comunicacional, habrá que ver si esto también no está retrocediendo, está controlada por 5 o 6 agencias, todas de Occidente, a las que parece que solo les interesa difundir el caos que ellos mismos provocan. Vivimos un tiempo realmente muy complejo, cada vez más complejo se podría decir. Pero el panorama positivo, o lo positivo de esto, es que hay algo que está cada vez más claro. Mientras unos proponen guerra, sumisión, muerte, destrucción, otros están buscando alcanzar consensos, ampliar el diálogo, mejorar las relaciones comerciales entre regiones. La información está ahí. Hoy es pública, está publicada, se puede ver. Solo hay que tener ganas de buscarla. Buenos días tengan todos ustedes, comenzamos un nuevo programa de Marcha de Gigantes desde el estudio Emilio Oscamay Tacuri, aquí en Comunidad Ferroviaria, transmitiendo desde la plataforma de Radio Trinchera, del multimedio Trinchera. Mi nombre es Nicolás Sampedro y como siempre hasta las 12 estaremos haciéndoles compañía. Delfina Benese, ¿cómo dice usted que le va? Muy bien, ¿cómo andamos? Miri abandonó en un momento en el que el mundo está muy tranquilo. Sí, dijo, no pasa nada, me voy de vacaciones. Así que nada, acá estaremos para comprender un poquito más de lo que pasa. Era importante hoy que arranquemos también con la editorial con la que comenzaste para poder ampliar, ¿no?, la mirada de lo que está pasando entre Irán e Israel, que quizás es el tema, imagino, por el que muchos también están del otro lado ansiosos de entender un poco más. Bueno, la verdad que las narrativas... Bueno, lo cerrabas vos recién, la editorial, y te la cuestiono un poco, porque si bien está ahí nomás la información, está ahí a la mano, ampliar la información, a la vez hay muchos intereses en que no se entienda, o en que se entienda a través de una sola lectura lo que está pasando. Entonces, bueno, para eso está también Marcha de Gigantes, para ver si nos metemos un poco bastante más de lleno en qué es lo que estamos viendo hoy en este mundo que es más alocado, y además que nos da de qué hablar de sábado a sábado. Nos da de comer todo el tiempo la situación en la que vivimos. Vos estabas queriendo ir con editoriales más profundas, de filosofía, sí, de lectura del nuevo orden mundial más en general, de más amplio. No me dejaron. Y otra vez la actualidad arremete y se pone en primera plana. Sí, a ver, esto obviamente va a ser uno de los temas que abordemos más en profundidad a lo largo de este programa. Fue motivo también de la editorial de la semana pasada y de mucho del análisis que hicimos la semana pasada. Lo cierto es que desde el jueves 12 por la noche para acá, lo único que hemos visto, por lo menos en la prensa occidental, es, yo le decían la ampliación de la editorial de la semana pasada que escribí, que va a estar publicada hoy o mañana en Revista Trinchera. El llorómetro de Israel está a la orden del día. Y toda esa amplificación de los medios de comunicación occidentales, sobre todo en ese planteo fundamentalmente que hace el ente sionista de ponerse como la víctima, es lo que, si uno abre prácticamente cualquier portal de la República Argentina o de cualquier otro país de habla hispana, al igual que de los países europeos, las grandes agencias, va a encontrar ese discurso. Pura y exclusivamente, como mucho en alguno pueden llegar a encontrar alguno que dice algo que disiente un poquito respecto de esa situación. Pero si no se mira un medio
por más que sea en español, que no sea occidental, estamos hablando de, no sé, por ejemplo, medios rusos en castellano, medios chinos en castellano, medios iraníes en castellano, medios, no sé, africanos en castellano. Si no es de esa manera, muy difícilmente encontremos algo. Bueno, sí, obviamente hay medios en Argentina, hay medios en portugués que también tienen una mirada crítica de lo que pasó, pero todos van a poner, o la gran mayoría de lo que podemos consumir habitualmente, vamos a encontrar a Irán como el agresor y a Israel como la víctima, cuando en realidad, si nos basamos en los hechos, es totalmente al revés de esa situación. Que de hecho lo dice el mismo Benjamín Netanyahu cuando dice esto fue un ataque preventivo, lo cual es casi un oxímoron, ¿no? Que es un ataque y a la vez que busque prevenir algo, que justo de uno de los países que no participa de... que nunca se incorporó, digamos, al acuerdo de no proliferación de armas nucleares y por lo tanto que el organismo de energía atómica que lo regula a nivel internacional no puede revisar qué desarrollo nuclear está teniendo en su país, ¿no? Justamente ese es el país que ataca y Estados Unidos también, el segundo mayor productor, ¿no? de ojivas nucleares, con 5.177 Estados Unidos, 90 tiene Israel. Estos dos países son los que dicen atacar preventivamente a Irán por la posibilidad de que genere un ataque nuclear. Ahí lo que se abren de mínima son, digamos, por lo menos dos lecturas que no están apareciendo en general. Esta, ¿no? De quién ataca a quién y qué intereses en realidad hay y por qué en este caso el agresor es justamente quien decide hacer esto en este momento, cuando Estados Unidos estaba generando mesas de negociaciones por justamente un nuevo tratado de energía de no proliferación nuclear, que lo veníamos hablando, ¿no? Acá, programa a programa. Eso por un lado, y por el otro lado también poder ampliar la lectura de cómo esto en realidad no se trata de un conflicto bélico entre Irán e Israel, sino que verdaderamente se trata de una nueva muestra de el ataque de Occidente contra un nuevo orden mundial, ¿no? Podríamos decir más que la tensión o el conflicto entre Irán e Israel, se trata del conflicto entre Occidente y BRICS, o Occidente y nuevo orden mundial, Occidente y una nueva forma de configuración global, tanto económica, comercial, política, de seguridad, de cooperación, digamos. Estamos hablando de otro tipo de conflicto, lo mismo que sucedía cuando inició el cruce entre Ucrania y Rusia, ¿no? Achicarlo a la mirada que pasa ahí y que está pasando solo en esa frontera, no nos permite entender que en realidad acá lo que está en juego es cómo Israel y un sector de Estados Unidos, que eso es lo que muchos dicen, no es Donald Trump en este caso quien está queriendo impulsar esta guerra y queriendo participar explícitamente, sino que hay sectores dentro del Estado de Estados Unidos que tienen mayores intereses, que tienen mayor poder. Uno de ellos es el lobby sionista, pero hay muchos otros, ¿no? Como siempre hablamos acá, los lobbies financieros, los fondos buitres, BlackRock, Bloomberg, etcétera. ¿Y qué intereses tienen esos en que siga esta guerra que Israel ya dijo va a durar, va a ser prolongada? Y bueno, y Donald Trump, que también salió a decir, no sé si lo tenemos por ahí el video, que salió a decir que se va a tomar 2 semanas para definir qué es lo que va a hacer, cuál va a ser el próximo paso a tomar. Por eso en la editorial decía definirse a indefinirse. Porque acá volvemos a lo que charlábamos la semana pasada. Esto lo vamos a profundizar en un ratito con una de las personas con las que vamos a estar charlando en el día de la fecha. Hay una suerte de, por lo menos es lo que parece y es lo que incluso ha manifestado el presidente norteamericano desde antes de su llegada a la presidencia de la Casa Blanca, de no tener intención en incrementar los conflictos o las guerras, de hecho tratar de desescalarlo. El problema es no solamente los intereses que hay detrás de esas guerras, o en este caso particularmente de los intereses de Israel en esa región del mundo, sino también en esta misma lógica de revisión de todo ese viejo mundo unipolar caracterizado, o que podríamos caracterizar con los demócratas o los republicanos, incluso globalistas, que plantean esta cuestión, otros lo llaman atlantistas, que plantean esta cuestión de el predominio de Occidente sobre todo el resto. Lo decíamos, y hay varios analistas que plantean este escenario,
muchos ven o veían, incluso gente en Oriente, veían a Donald Trump como quien supo leer que Estados Unidos ya no estaba en esa posición de ventaja respecto del mundo, que ya había otros actores, como por ejemplo China o Rusia, que ya tienen un peso específico que les compite de par a par a los Estados Unidos, y que Donald Trump entendió que tenía que hacer un repliegue hacia adentro, digamos, tratar de resguardar a los Estados Unidos y de fortalecerlo. De ahí el logo Make America Great Again, volver a industrializar el país, esto que ya hemos mencionado, y que de ahí se desprende también la lógica antimigrantes, la lógica de plantear aranceles para todo el mundo, porque lo que está tratando de buscar es volver a fortalecer o volver a reindustrializar el país, al mismo tiempo que trata de que la deuda no se le vaya al demonio. Lo hemos charlado también en más de una oportunidad. La deuda externa norteamericana es abismal y eso lo complica. Aumentar la capacidad militar o aumentar la ayuda militar a Irán, a Ucrania, a Israel, a Ucrania o a quien sea, es más gasto. Y eso lo tenés que justificar en una presidencia en la que dijiste primero los americanos. Y ahí, de muchas de estas cositas, es de donde se agarran muchos analistas para decir, en realidad acá están tratando de arrastrar a Trump a esa guerra. Bueno, lo tenemos para escuchar no el de la vocera, sino para mí estaría bueno escuchar el de Ted Cruz, ¿no? Este legislador norteamericano, que en una entrevista con Tucker Carlson, que fue es raro, ¿no? Porque apareció como un gran periodista ahora, ¿no? En realidad es un monigote bastante particular, que hace un tiempo entrevistó a Javier Milei, capaz que de ahí a alguno le suena. Y el otro día, bueno, entrevistó a Ted Cruz, esta figura del Partido Republicano, que hablaba, ¿no? Del apoyo e hizo explícito, ¿no? Un poco contradijo lo que salió a decir la vocera de la Casa Blanca diciendo que Trump va a tomarse 2 semanas, y lo mismo que los primeros dichos, ¿no? Donde decían no sabemos nada sobre lo que va a pasar, no sabíamos que Israel iba a lanzar este ataque, cosa que después Trump dijo en realidad sí, capaz sí sabíamos, pero Ted Cruz termina admitiendo el apoyo norteamericano, en este caso de Estados Unidos, a Irán. How many people live in Iran, by the way? I don't know the population. At all? No, I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple? How many people live in Iran? 92 million. Okay. Yeah, How could you not know that? I don't sit around memorizing population tables. Well, Ahí le está kind of relevant preguntando because cuánta you're calling población for the vive en overthrow Irán, le of dice the que no sabe. Why is it Dice, relevant? ¿cómo no lo vas a whether ver? it's 90 million or 80 million or 100 million? Why Well, is because that if you relevant? don't know anything about the country, I didn't say I don't know anything about okay, what's the ethnic mix of Iran? They are Persians and What percent? predominantly Shia. Okay, this is no, cute. it's not Okay. even. You don't know anything about Iran, so Okay, actually I the am not country. the Tucker Carlson No, but expert on Iran. You're a who senator says, who's calling okay, for the you're the one who overthrow of the claims- government, You're the and one you who don't know claims anything about the country. No, you don't know anything about the country. You're the one who claims they're not trying to murder Donald Trump. Bueno. No, You're the I'm one not saying that. who can't figure out I'm if it was a saying good you don't idea to kill believe- General Soleimani, and you said it was bad. believe they're trying to murder Trump. Yes, I do. Ahí le dice You're not que calling for military Irán strikes está against them in queriendo retaliation. asesinar They really a Donald believe Trump. that. Carrying out military strikes today. You said Israel was. Right, with our help. I'm Él saying we, admite Israel que is con leading ayuda them, de but we're Estados Unidos supporting them. Well, you're breaking Israel news here está because the U.S. atacando. government last night denied, the National Security Council spokesman Alex Pfeiffer denied on behalf of Trump that we were acting on Israel's behalf in any offensive No, capacity. we're not at all. bombing them. Israel's bombing them. You just said we were. We are supporting This is high Israel. As their- stakes. You're a senator. If you're saying the United States government is at war we're- with Iran right now, people are listening. Okay. Bueno, recordemos que el gobierno de Trump es el que llegó diciendo que no iba a haber nuevas guerras, por lo cual es una contradicción incluso y algo que pone en tensión con su propia base electoral, estas tensiones que está habiendo al interior del gobierno estadounidense. Y por el otro lado, ¿por qué es tan importante esta cuestión de si Estados Unidos está apoyando a Israel o si se va a involucrar directamente? Bueno, porque también es una realidad que el arsenal o la capacidad militar que necesita Israel para poder destruir la capacidad nuclear de Irán solo la tiene Estados Unidos, ¿no? Sí, ahí hay varias cosas. Hoy, como se imaginarán, durante estas semanas prácticamente los temas en política internacional giran en torno a esto.
una de las cosas que leía de un analista argentino, Ezequiel, se me fue el nombre, seguramente ahora lo voy a recordar, que es un doctor en economía y en ciencias sociales por una universidad alemana, está viviendo en Alemania hace mucho tiempo. Tiene un portal que se llama Destapando mitos o Descubriendo mitos de la política. Y una de las cosas que planteaba se habló mucho sobre la madre de todas las bombas, que Estados Unidos podía llegar a tirarla. Hace una explicación de lo que implica esta bomba, son bombas antibúnker. Una de las particularidades que tiene lo que está sucediendo, digamos, el proyecto nuclear iraní, y conociendo todo lo que ha sucedido históricamente en esa región, una de las cosas que tiene de particularidad es que sus instalaciones nucleares están debajo de las montañas en Irán. No es suelo común, digamos, es roca muy densa a la cual... hace una explicación técnica de por qué esa bomba de madre de todas las bombas, qué sé yo, así tirasen 3, 4 sobre las centrales nucleares, sobre esas centrales nucleares, o sobre en realidad esas instalaciones de centrifugación y de enriquecimiento de uranio, no podrían llegar por las condiciones, o difícilmente podrían llegar por las condiciones que tiene el suelo y que tienen otras cuestiones en Irán. Y me parece, y acá es donde... a esto quería llegar, una de las cosas que decía es que la única posibilidad para destruir realmente la capacidad nuclear iraní es que Estados Unidos use bombas tácticas nucleares. No necesariamente una bomba estratégica, como podrían ser las de Hiroshima o Nagasaki, sino bombas más chicas, pero que de todas maneras son nucleares, que hacen un agujero importante y que sí, eso sí podría. Lo que pasa es que agredir con armamento nuclear a Irán es indefectiblemente que Corea del Norte, como decíamos en la editorial, o que Pakistán puedan responder de la misma manera, sea a Israel o sea a bases militares norteamericanas en algún país de la región. Estamos hablando de que eso es una chispa que se prende, pero que no se sabe cómo se frena. Y por eso me parece la importancia o la mesura que le están tratando de poner, sobre todo Rusia y China, llamando a el diálogo, a volver a la diplomacia, a no caer en la tentación de que Estados Unidos entre en esa guerra. Para mí está más que... Yo soy más partidario de los que cree que a Donald Trump no le interesa realmente ingresar en esa guerra. Está atrapado por la situación, por las presiones históricas y por los vínculos históricos que tiene Israel con Estados Unidos. Y acá claramente, vos decías la posición de Rusia y China se vio claramente, en el día de ayer se convocó a una reunión del Consejo de Seguridad para discutir el punto en particular de Israel e Irán, y en las intervenciones tanto China como Rusia plantearon, ¿no?, una desescalada del conflicto. En nombre del presidente chino directamente se presentó una propuesta de 4 puntos que va desde un alto al fuego inmediato hasta justamente un compromiso directo con el diálogo y, cito textual, China acoge con beneplácito las conversaciones. Los ataques a instalaciones nucleares iraníes pueden tener consecuencias catastróficas. Hay que abstenerse de atacar instalaciones civiles y promover el desalojo de civiles en terceros países. Digamos, la propuesta China y Rusia es directamente invitar a una desescalada, plantearse como esto que veníamos hablando del principio, ¿no? La posibilidad de ponerle un fin a esta forma de configuración del mundo como lo conocemos hasta hoy en día, pero no hacerlo a través de la finalización total de la civilización, sino justamente llegando a tiempo a discutir esto. Igualmente, ambos países señalan que este ataque es ofensivo por parte de Israel. De hecho, Rusia también en el día de ayer en el Consejo de Seguridad plantea que es un precedente trágico, que es la invasión de un país nuevamente bajo el pretexto de armas masivas, y también cito textual, qué pena que Estados Unidos, que con este ejemplo en el que se mostró desacreditado en el 2003, recordemos que ataca Irak
con literalmente la misma prerrogativa, literalmente la misma. Dice, no haya aprendido de sus propios errores, los planes de Irán para hacerse de armas nucleares son fabricaciones sin fundamento, puede que uno de los cálculos de Israel sea distraer la atención de lo que está pasando en Gaza. Eso es lo que decía el representante de Rusia, que como decíamos, primero señalan quién es el agresor en este sentido, pero después lo que plantean no es un apoyo unilateral y directo a Irán para la contraofensiva, sino una caída y una merma de este conflicto para que no siga escalando. Y hay que tener en cuenta, esto lo decía María Zaharova, la portavoz de rusa, de la Cancillería rusa, hay que tener en cuenta que mientras todo esto está sucediendo y todos estamos hablando de Irán y del cruce de misiles entre unos y otros, Israel sigue bombardeando Franja de Gaza, sigue matando gente en Franja de Gaza. La noticia de esta semana fue que asesinaron a gente que estaba yendo a buscar comida, que directamente estaban yendo al galpón donde supuestamente estaba alojada la comida que llega de donaciones, que controla una fundación creada por Israel y Estados Unidos, no otra organización, que es la que está encargada de distribuir ese alimento. La cuestión es que personas palestinas que estaban yendo en Franja de Gaza a buscar comida terminan siendo disparadas, no sé, no me acuerdo si fue desde un tanque, desde una camioneta o desde dónde. Y la masacre continúa, digamos. Eso no paró pese a las distintas agresiones. Las agresiones al Líbano tampoco terminaron. Sigue habiendo agresiones prácticamente a diario de parte de Israel en las fronteras del Líbano. Y obviamente, por la escala, quedan fuera o quedan por debajo. Pero la cuestión es que esto sigue pasando, continúa pasando, y es algo que ya no es que llame la atención. Hay gente que se dedica a también plantear que esto sigue sucediendo más allá de que se esté tratando de que Irán e Israel desescalen las tensiones, o por lo menos desde algunos lugares. No, y que esta misma práctica genocida que lleva adelante el ente sionista, el Estado genocida de Israel, es la misma que reprodujo en el primer ataque contra Irán ahora, ¿no? Arranca y uno de los primeros bombardeos es contra un hospital diciendo que ahí había arsenal nuclear, ¿no? Digamos, es una misma práctica, matando niños, matando mujeres, apuntando directamente contra el sector civil de Irán, y que ahora también, digamos, va más allá, directamente buscando el descrédito del gobierno iraní. Ahora vamos a profundizar en eso también, pero planteando una necesidad de cambio del gobierno y de la forma de gobierno, pues no es solamente de quienes lo llevan adelante, sino de la forma de gobierno de Irán, ¿no? Destruyendo directamente la cúpula, planteando que tiene que ponerse fin al régimen de los ayatolá y demás, y que también tiene una búsqueda y que eso, el nivel de escala de eso puede terminar siendo una guerra civil también, ¿no? Entonces, el punto de Israel también es siempre la búsqueda de la destrucción de la humanidad en los países que considera no merecen vivir. No se muevan, separamos brevemente y seguimos porque hay mucho para analizar de este tema. Muy bien, decíamos que vamos a profundizar prácticamente esta hora, primera hora del programa, vamos a destinarla a que es, sin lugar a dudas, es uno de los temas más candentes a nivel mundial. Es lo que vinieron a buscar todo lo que están escuchando. Es probable. Y hace bastante tiempo, bueno, yo lo vengo citando en muchas oportunidades. Afortunadamente, una de las cosas de esto que decía en la editorial, de buscar y de tratar de ir viendo voces alternativas, voces que me cuenten otra cosa, no lo que puedo ver en la mayoría de los medios occidentales. Llegué, y 2x3 lo citamos aquí en el programa, al portal de Cradle, que es un portal que se hace desde el Líbano, y uno de los trabajadores de ese portal
es Esteban Carrillo, que es un ecuatoriano que seguramente por alguna circunstancia terminó viviendo en aquellos lados, trabajó, ahora está viviendo en Canadá, es periodista, se dedica también a hacer el análisis geopolítico y cómo van moviéndose las fichas en este mundo, y tiene la gentileza de conectarse para charlar unos minutos con nosotros y contarnos, quizá más en primera mano que nosotros, muchas de las cosas que se viven por aquellos lados, más allá de que hoy esté viviendo en Canadá, conoce la región, ha vivido en esa parte del mundo, en Asia Occidental, así que es doblemente el mérito o digamos la vivencia. También le da un carácter importante a su testimonio. Esteban, muchísimas gracias por estar en comunicación con nosotros. Nicolás y Delfina de este lado, muy buenos días para vos también. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Delfina. Gracias por invitar. Ahí no sé. Un gusto estar aquí. Ahí está. Justo se nos había ido el sonido. Esteban, decía, me parece importante, te lo comentaba fuera de aire cuando te invitaba a tener esta charla, tratar de darle un marco contextual. Me parece que una de las cosas que se pierde muchas veces, sobre todo en la prensa con la dinámica, es el contexto que da introducción o son los pasos previos, digamos, para llegar acá. La semana pasada hablábamos, me parece, de por lo menos 3-4 hitos, la caída de Bashar al-Assad como uno de los puntos neurálgicos en el último tiempo, la agresión de Israel al Hezbollah del Líbano y todo lo que eso significó también en materia no solamente política, sino militar en esto de enfrentamientos. Y después, lo otro que lo charlábamos recién, la particularidad de que esto se dé durante un gobierno de Trump, que también está con tensiones internas, con discusiones internas, con un problema económico fenomenal internamente. Uh-huh. ¿Qué se puede agregar? ¿Qué podés amplificar de estas 3-4 líneas? Bueno, tienes toda la razón en decir que esto se lleva cocinando por algún tiempo, la guerra contra Irán. Obviamente, no hemos visto ya todos los videos de Benjamin Netanyahu desde la década de los 80s, declarando que Irán está a semanas, a meses, a días, a veces, de construir una bomba nuclear, a pesar de que no existe evidencia, a pesar de que la inteligencia estadounidense en marzo nada más dijo que no tienen evidencia de que Irán esté trabajando hacia una bomba nuclear. Eso también es interesante porque la inteligencia internacional recula de esa declaración que ella misma da en marzo y más bien se cierra las filas detrás de Donald Trump y su decisión inminente de la guerra. Entonces, ¿qué es lo que sucede que nos lleva hasta esto? Como tú lo dices, ¿no? La caída del gobierno sirio, la caída del país, de Siria, como alguna vez fue, en este momento es una área completamente balcanizada donde un gobierno de Al-Qaeda está persiguiendo a minorías religiosas, masacrando a gente. Antes de eso tienes el asesinato de Hassan Nasrallah en Beirut, mismas GBU, Bunker Busters, en el centro, en un área poblada, altamente poblada de la capital libanesa, y logran asesinar al líder de Hezbollah. Antes de eso tienes, la situación en Gaza, obviamente, ¿no? La destrucción total, masiva, a la vista y paciencia del mundo. Y también tienes que incluir ahí la muerte de Ibrahim Raisi, el antiguo presidente de Irán, que murió hace un poco más de un año, en una situación bastante sospechosa, bastante sospechosa, que para mí, aunque el recuento oficial es que fue un accidente, para mí es ahí donde empieza en realidad preparar el camino para poder eventualmente enfrentarse contra Irán. Y obviamente Benjamin Netanyahu, en su arrogancia infinita y en su posición este es un tipo que se cree el Mesías. Él se cree en verdad que está haciendo el trabajo divino de erradicar a quien sea que se oponga al pueblo elegido, ¿no? Como se autodefinen los israelíes. Sigue escalando. En este momento, la guerra contra Irán les ha tomado por sorpresa la capacidad militar de Irán. Hemos visto en los últimos días que las defensas aéreas de Israel se han convertido en casi inexistentes. O sea, en un punto entre miércoles y jueves cayeron
como de 90% de nivel de intercepción a 65%, o sea, perdieron 25% de su efectividad de detener estos misiles balísticos de Irán, que al inicio de la guerra Netanyahu y sus compinches fanáticos religiosos decían vamos a tener esta guerra, la podemos terminar en 2 semanas, es una cuestión de semanas. Y hoy, hace unas horas, el jefe del ejército israelí acaba de decir prepárense para una guerra larga, esto va a durar meses, no tenemos, esencialmente no tenemos idea de cuándo va a terminar. Al mismo tiempo, Israel está ocupando Siria, el sur de Siria, y siguen tomándose territorio en el sur de Siria, está ocupando el sur del Líbano, varios lugares en el sur del Líbano, está obviamente limpiando étnicamente a Gaza, masacrando a cientos de palestinos por día, se está tomando Cisjordania, es un ejército que ha sido estirado al límite, mucho más del punto en que pueden en verdad ellos ser efectivos, porque el ejército israelí son fuerzas de choque, son fuerzas que no pueden mantener una ocupación por largo tiempo. Esto es algo que los mismos líderes militares de Israel dicen. Y aparte, Irán se encuentra a miles de kilómetros de distancia. Eso quiere decir que tienen que depender totalmente de su poder aéreo, que es superior, obviamente, ¿no? Lo que han hecho en Gaza, lo que hicieron en Líbano, lo que hicieron en Siria, es gracias al poder aéreo que tiene el ejército israelí. Pero por otra parte, las defensas iraníes también ya se están recapacitando de lo que habían destruido antes. Y aparte, Irán, un país enorme, donde si quieren empezar a bombardear en diferentes lugares, necesitan cargar combustible en el camino, o sea, se abren a muchas oportunidades para ser derribados los aviones. Entonces, esta es la realidad en la que se enfrenta en este momento Donald Trump, de que si no entra a la guerra, Israel va a ser derrotado en una cuestión de semanas, va a ser arrasado, como ya lo está haciendo. Tel Aviv, Haifa, Beersheba están siendo aplastados por los misiles iraníes, y si se mete a la guerra, él no tiene ninguna garantía de que esto va a terminar en un par de semanas, en un mes. Esto va a ser una guerra muy larga, porque aparte va a explotar toda la región, no va a ser solo Irán. Esteban, ¿qué tal? Delfina te saluda de este lado. Yo quería consultarte, ¿en qué medida considerás vos que en este ataque que lanza Israel, en qué medida juega esto que vos mencionabas sobre esta misión divina que Netanyahu considera que tiene, y en qué medida esto no es también un ataque contra el multipolarismo, la nueva configuración que se está dando, también a la luz que, bueno, algunos analistas destacaban en los últimos días esta llegada de un tren, ¿no?, que forma parte de la ruta de la seda a Irán. Digo, ¿cómo se conjuga esos intereses particulares del gobierno de Israel en este momento con el escenario más geopolítico? Mira, esto del fanatismo religioso también hay que entenderlo, que no solo viene del judaísmo israelí. El fanatismo religioso también está en el gobierno estadounidense y está en la historia estadounidense, ¿verdad? El Destino Manifiesto, la doctrina Monroe, etcétera, ¿no? El pensar que la estrategia actual del gobierno estadounidense, Donald Trump, para la paz, él lo describe de la paz a través de la fuerza, ¿no? La paz a través de la dominación. Entonces, porque ellos se describen a sí mismos como la nación indispensable, eso lo dijo Joe Biden, ¿no? Un demócrata, no Donald Trump. Entonces, por eso se alinean tanto sus intereses y por eso también es que es imposible dividirlos, ¿no? Estados Unidos y Israel no son dos estados separados, son simplemente dos estados que representan una misma ideología, ¿no? Que es la dominación. Y es totalmente cierto lo que resaltas aquí sobre la entrada de China al Medio Oriente, ¿no? Los países del Golfo Pérsico en este momento aquí más venden petróleos a China. Irán también se ha logrado desarrollar su industria, sus plantas nucleares, su sistema de defensa, etcétera. O sea, cualquier desarrollo que Irán ha logrado es gracias al apoyo que recibe de China y de Rusia también, porque son esencialmente las únicas naciones con las que puede tratar, y a excepción de las otras que están en esta área también de Asia Central y demás. Entonces, es obviamente también un plan para que el imperio anglo-sionista, que se vio derrotado en Rusia, ¿verdad? Contra Rusia no pudieron. Toda la OTAN no pudo contra Rusia y hasta ahora les tiembla la mano de meterse en esta guerra porque ya vieron que sacrificaron a Ucrania esencialmente por nada. Y ahora, bueno, a excepción de los miles y miles de millones de dólares que lavaron a través de la guerra, ¿verdad? Eso no es nada.
Pero ahora, viendo esto, que también fue una guerra entre civilizaciones, como lo describió Putin, ¿no? Que dijo, nosotros no vamos a ceder nuestra civilización a esta gente. Ahora se ven enfrentados con la idea de que ellos también van a perder el Medio Oriente, de que China y su ruta de la seda a través de Irán, que está en un área muy geoestratégica, se sigue expandiendo, y no solo Irán, Pakistán, como ya lo dije, los países del Golfo, etcétera. O sea, la influencia china se sigue. Estados Unidos se encuentran desesperados por mantener control sobre esta área que es tan importante, ¿no? En recursos y en las mismas rutas. Entonces, ahí se alinea el plan israelí, el plan de Netanyahu, de ser el Mesías que va a salvar al pueblo elegido, y de Donald Trump y de todos los neoconservadores que le están hablando en el oído, que le dicen, tenemos que mantener control de Oriente Medio, tenemos que asegurarnos que los países del Golfo no desdolaricen su comercio, que no abandonen el petrodólar, no podemos permitir que China siga construyendo estas rutas, que como tú bien mencionas, a 2 semanas antes del inicio de la guerra fue la llegada del primer tren por esta nueva ruta ferroviaria que evita todas las sanciones estadounidenses. Entonces hay ese nivel de desesperación, y eso es lo que les va a llevar a tomar una decisión muy errada, porque Donald Trump dice que toma la decisión en 2 semanas, pero en este mismo momento está movilizando portaaviones, destructores, F-22, F-35, bombarderos que pueden llevar la madre de todas las bombas. En este momento hay 2 de estos que están yendo a una base en Guam. De Guam pueden lanzar el ataque a Irán directamente. Hay bombarderos en Diego García. Entonces, el tema de las 2 semanas de Donald Trump no es si sí o si no. Es déjenme movilizar todas las tropas que necesito, aparte de las 50,000 tropas estadounidenses que ya están en la región, para poder empezar esta guerra y esencialmente sacrificar a toda tu base de MAGA y no irte en contra de lo que prometiste en campaña, y peor aún, sacrificar la vida de todos estos soldados estadounidenses que ni siquiera van a tener protección contra los misiles iraníes. Esteban, ahí por lo que estás planteando, intuyo que sos de los que crees que muy probablemente Estados Unidos se meta en el conflicto. Y la pregunta iba a ser en eso. Bueno, si llega a meterse Estados Unidos, ¿qué escenario se puede abrir? Lo decíamos en la editorial, una escalada en proporciones ya con jugadores de peso global como Estados Unidos, o que se pueda meter Rusia o China, que son más prudentes, pero que en algún momento podrían llegar a meterse. Eso se sabe cómo arranca, pero no cómo termina. Exactamente, muy bien dicho, porque es la misma promesa de la guerra de Irak, es la misma promesa de vamos a derrocar a Saddam Hussein, y bueno, ya sabemos lo que sucedió ahí, pero en una situación peor, ¿no? Cuando Estados Unidos se encuentra con un déficit fiscal, me imagino que el más grande de la historia de la humanidad, cuando se encuentra en una situación interna verdaderamente deplorable, ¿no? Estados Unidos es un país que está en vías de subdesarrollo, su población sufre constantemente, ¿no? Por sobrevivir, por pagar la renta y demás. Y entonces lanzarle una guerra aparte encima de esto va a crear una tensión social inmensa, esto dentro de Estados Unidos. En la región, bueno, mira, Netanyahu lo que está haciendo es una escalada lenta hacia tratar de usar bombas nucleares, porque no nos olvidemos que Israel es el único país de Asia Occidental que tiene bombas nucleares, y que mínimo se considera que tiene 90, los números pueden llegar hasta los cientos. Y este gobierno israelí ha llevado a cabo un holocausto a vista y paciencia del mundo entero sin ninguna repercusión. Ayer el Times de Londres publica una columna del ex ministro de Defensa israelí, que en este momento tiene una orden de detención de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y genocidio. Entonces ellos tienen en verdad el apoyo total, incuestionable, cuando tiene que ver con genocidio. Entonces, si es que ya te permiten hacer eso, ¿qué van a hacer en contra tuyo si es que tú decides mañana usar una bomba nuclear contra Irán? No van a hacer nada. O sea, la ley internacional no existe para esta gente. Y eso es a lo que Netanyahu se sigue acercando, ¿verdad? Cada vez, con cada escalada, con cada día que pasa, él se ve cada vez más cerca de eso. Y los Estados Unidos en sí, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Mira, del momento en que Estados Unidos, que Donald Trump decida finalmente dar la orden de que bombardeen estas plantas nucleares,
primer lugar, van a causar un desastre enorme en Irán, un desastre muy, muy grande. Esta semana, Rafael Grossi, de la Agencia Internacional Atómica, dijo que si bombardean la única planta nuclear que tiene Irán, que es Bushehr, que van a crear una nube radioactiva, sin duda. Sin duda van a crear un desastre radioactivo. Entonces, Irán no va a tener que perder en ese punto, ¿no? En este momento Irán todavía está tratando de encontrar una salida diplomática y no está atacando a Israel con la intensidad que en verdad podría hacerlo, ¿no? Se está guardando bastante de sus capacidades para una confrontación con Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos entra, hace todo esto, los iraníes van a empezar a bombardear sus bases que están ahí, tienen más de 10 bases alrededor de Irán, y estas bases no tienen defensas aéreas. Porque los Estados Unidos no invierten en defensas aéreas, porque si eres los Estados Unidos, ¿por qué deberías de invertir en defensas aéreas? A excepción de lo que recientemente Trump dijo del Golden Dome, del Domo Dorado y demás. Pero eso es para el área continental, ¿verdad? Para las bases estadounidenses no tienen. Para los barcos de guerra, que no pudieron contra Yemen. La Armada estadounidense no pudo contra el país más pobre del mundo árabe, tuvo que ondear la bandera blanca y salir del Mar Rojo, porque no podían defenderse, tenían miedo, tenían terror de que los yemeníes estaban a punto de derribar uno de sus aviones, o peor aún, hundir uno de sus barcos. Entonces tienen que retirar. Irán, obviamente, un poder mucho más grande de manera militar. Y aparte tienes el estrecho de Hormuz, que es donde pasa la gran cantidad de petróleo del mundo, y los iraníes han dicho, vamos a poner minas marítimas y solo vamos a dejar pasar a los barcos que nosotros digamos. Nosotros vamos a dar permiso de quién pasa y quién no. Entonces ahí destruyes la economía estadounidense, la economía occidental, ¿verdad? En realidad de Europa y demás, porque de la nada este país que tiene en este momento 37 billones de dólares en deuda externa, va a tener que, aparte, tener gasolina a 7, 8 dólares por galón. La gente no va a poder comprar comida o su dinero va a valer menos, va a tener que trabajar otro trabajo más para pagar la renta. Es una trampa lo que le están tendiendo a Donald Trump. Y él, por sus propias razones, está cayendo redondo en ella, ¿no? Porque ¿quién fue uno de los mayores donantes de Donald Trump en la campaña? Fue Miriam Adelson, fue la viuda de Sheldon Adelson, de estos billonarios israelitas, que le exigieron que les permita anexar el Cisjordania de manera de facto. ¿Y ahora qué es lo que están pidiendo? Que se meta en guerra contra Irán. ¿Cómo crees que puede llegar a reaccionar los que son aliados de Irán? Mencionábamos recién a Rusia y a China, pero ya Pakistán y Corea del Norte dijeron no se metan con las armas nucleares porque nosotros también las tenemos y vamos a usarlas. Y ahí me parece que, por lo menos aquí en el programa hace tiempo, ya venimos abordando el tema y diciendo, bueno, vamos a un terreno muy peligroso que creo que no hay dimensión del peligro que significa, no para Irán, no para Israel, para la humanidad en general, porque una guerra nuclear podría generar un descalabro en todo el mundo y con consecuencias para todo el mundo. Exactamente. Es interesante el tema de Pakistán, porque en 2011 Netanyahu, en frente del Congreso de Estados Unidos, dice que después de Irán van a ir por Pakistán, porque no pueden permitir que un régimen radical, islamista, etcétera, tenga armas nucleares. O sea, ellos son los dueños, ellos son quienes permiten y quienes dicen que sí, que no, ¿verdad? Tú puedes, tú no puedes. Ellos deciden por otras naciones. Y Pakistán es una cuestión interesante porque el ejército y el ministro de Defensa de Pakistán han sido en sus comentarios muy fuertes a favor de Irán, pero el gobierno de Pakistán es un gobierno golpista en este momento que fue impuesto por la embajada estadounidense. Esto fue a través de un golpe legislativo hace como 2 o 3 años. Entonces yo pondría ahí un signo de interrogación bastante grande al lado de Pakistán. Es más, ayer Pakistán nominó a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz. Entonces no hay que también tener un poquito de cuidado con qué puede hacer este gobierno después. A Corea del Norte obviamente es un país con el que los Estados Unidos ya no se puede meter esencialmente, ¿no? Desde que Bill Clinton se le durmió el diablo y los norcoreanos desarrollan su bomba nuclear. Desde ahí ya no pueden amenazarlos como amenazan a Irán o como amenazan a todos los demás países, ¿no? Como lo que hicieron con Libia, lo que hicieron con Irak. En el tema de Rusia y China,
Va a ser muy interesante, porque volvemos a este tema de que esto es una guerra de civilizaciones. ¿No? Los persas, los iraníes son una civilización milenaria y no van a abandonar su civilización, no van a entregar su país a estos arrogantes genocidas solo porque ellos les dicen y punto, porque ellos no tienen aviones que pueden destruir sus ciudades, ellos no lo van a hacer. Hoy un miembro de la oposición iraní habló con el New York Times y les dijo, los ataques israelíes han logrado que la oposición se una al gobierno, que la oposición se pare detrás del gobierno para apoyar la defensa de nuestro país. Putin ha dicho que obviamente ellos tienen relaciones con ambos países, ¿no? Irán un aliado estratégico, Israel un aliado histórico de Rusia, y más bien están tratando de mediar. China es quien compra más petróleo de Irán, y es un país que en este momento está viendo en primera fila cómo van a ir en contra de ellos. Porque lo que Estados Unidos está haciendo contra Irán, ¿no? en temas de ley internacional, en temas de cómo abandona la diplomacia o miente o simplemente tiende trampas, es lo mismo que le van a hacer a China. Es exactamente el mismo guión, porque no cambia. El guión de cambio de régimen no cambia, ha sido el mismo por ya décadas en este punto. Entonces, China tiene que tomar esa decisión, y ahí es otra vez donde volvemos un poco a Pakistán, porque Pakistán es un aliado muy cercano a China. ¿No? Acuérdense el mes anterior, cuando India y Pakistán empiezan a tener esta mini guerra, son aviones chinos que derriban aviones franceses por primera vez. Por primera vez vemos aviones chinos en acción, en primer lugar, y en segundo lugar derribando a armamento de Occidente. Entonces, todo está en el aire en este momento. Como tú dices, no sabemos cómo va a empezar. Yo no tengo ninguna duda de que Estados Unidos va a entrar a esta guerra. No me queda ninguna duda. O sea, la única cuestión es en qué día. Habían dicho hasta este fin de semana, antes de que se abran los mercados del lunes, quién sabe. Pero cómo va a terminar, seguramente va a ser peor que lo que fue Ucrania para la OTAN y demás. O sea, Donald Trump está arrastrando a todo el mundo de Occidente a su tumba, mucho antes de lo que podía haber sido. Esteban, clarísimo el aporte que nos has hecho. Gracias por haberte tomado estos minutos un sábado por la mañana. Y bueno, queda abierta la puerta para seguir charlando en alguna otra oportunidad. Obviamente los micrófonos y nosotros a disposición para hacer lo propio. Así que gracias y buen fin de semana. Ojalá que el lunes sigamos vivos. Esperemos que sí. Un saludo muy grande a ustedes también y gracias por la invitación. Abrazo grande. Adiós. Charlábamos con Esteban Carrillo, analista geopolítico, colega periodista, que supo vivir en el Líbano, ahora vive en Canadá, y que bueno, nos compartía algunas de sus miradas, de sus análisis respecto de para dónde puede desencadenar esto. Como verán, no somos los únicos dementes que decimos que estamos jugando al filo de la navaja y que lo que puede llegar a suceder es desconocido. Y eso es lo más preocupante de todo este escenario. 11 de la mañana, hacemos una brevísima